Muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos otra tarde a otro de nuestros diálogos. Como me habéis visto hacer ya estos días, voy a montar una estructura publicitaria, porque aquí sobre todo vamos a hablar de la literatura de Fernando León de Aranoa, o por lo menos vamos a prestar bastante atención a ella. Y este es el último libro que ha publicado con Seix Barral. El otro no lo voy a publicitar de momento, porque Vale. aquí yacen dragones. Es un poco más antiguo, con lo cual vamos a darle prioridad, Muy por lo menos bien. visualmente, a Leonera. Eso es. Bueno, como sabéis, hoy tenemos otro de nuestros diálogos. Y Fernando, bueno, pues muy reconocido, evidentemente, por la escena del cine. Os voy a decir un poquito... Es que estos tapones, el tapón que viene enlazado con... Perdona, es que hago un destrozo aquí con el agua. Es importante, pero... Ahí va. Bueno, Fernando, claro, tiene películas icónicas, ¿no?, de la historia del cine contemporáneo, como Princesas, Barrio, ¿no?, Los lunes al sol, El buen patrón, Familia. Ha ganado nada más, nada menos que 10 Oscars. ¡Ay, 10 Oscars, sí! ¡Estarías tú aquí! Habría venido igual. ¡Qué humilde! Pero estamos a tiempo aún, estoy a tiempo. Es verdad. Hay que hacer fuerza desde Marbella para los 10 Oscars. Por favor, apoyo ahí. 10 Goyas. Muchos otros premios que no voy a decir. El Oscar todavía está... Los 10 todavía están por venir. Sí. Pero quiero también poner el foco en su obra literaria, en su obra narrativa. Como decía, ha publicado Leonera en Seix Barral. Anteriormente, en el 2013, si no me equivoco, fue Aquí yacen dragones. También publicó Contra la hipermetropía, que salió en Debate, que es un libro más bien que recoge, pues, distintos artículos, reflexiones. Y bueno, luego hay textos que están, por lo menos yo no he encontrado, que ya vienen de algunos premios de narrativa, ¿no?, cuando eras muy crío. Sí, sí, sí. Lo primero que te quiero preguntar antes de ponerme a describir la narrativa, que como digo y te he dicho, tiene una entidad propia, ¿no?, y por eso me quiero enfocar en ella, que no es... Fernando León de Aranoa no es un director de cine que de vez en cuando escribe, sino que es un director de cine, un guionista, que además es un muy buen escritor, que son cosas distintas, ¿no? O sea, sus libros no son el resultado de el uso de una fama, ¿no?, que a veces pasa eso con músicos, con... No, yo quiero aquí reivindicar la labor literaria. Igual que podemos hablar, pues yo qué sé, de Pasolini o de Woody Allen, ¿no?, que tienen, o Herzog, ¿no?, por ejemplo, que tienen obra literaria que se sostiene por sí sola. Yo creo que tus obras literarias también se sostienen por sí solas. Luego entraré a describir un poco, pero lo primero yo creo es ir al origen, porque no sé cuándo empiezas a leer y ese vicio se convierte en escritura, pero entiendo que es más razonable empezar escribiendo cuentos que escribiendo guiones de cine, pero no lo sé, igual no fue así. No fue del todo así. Estuvo cerca, de hecho, empecé un poco haciendo las dos cosas, casi a la vez. Hubo un momento en que sentí que tenía que elegir, más que nada por falta de tiempo, ¿no? Perdón, lo siento que estoy aquí con un cable. Ya está, a ver si ahora. Nada, que te agradezco mucho las palabras y la invitación para estar aquí, ¿no?, tuya del festival y nada, y aprecio eso que dices, ¿no?, porque es verdad que para mí escribir este tipo de narrativa, estos cuentos, del mismo modo del anterior, pues lo comentábamos antes, ¿no?, para mí no es como, o sea, no es una extensión de lo que hago en cine, es una cosa muy distinta y por eso precisamente la hago, ¿no?, porque en realidad lo abordo de una manera distinta, tiene objetivos diferentes, ¿no?, para mí cuando escribo este tipo de... Y sí, como dices, a veces es habitual pues que incluso esto, y no lo juzgo, no es malo en absoluto, pero pasa a veces que hay proyectos, películas que no han conseguido ser rodadas y normal, y lo haré yo quizá un día, alguien dice, pues voy a convertirla en una novela, ¿no?, porque es verdad que hacer una película, la producción a veces es muy complejo y
y ya digo, no lo juzgo, pero no es el caso, ¿no? De hecho, incluso ya por el formato en el que trabajo hasta ahora, por lo menos, que son estos cuentos, realmente son piezas breves, ¿no? Y son donde lo narrativo es importante, pero no es lo más importante, ¿no? Entonces, bueno, por definirlo así, luego seguro que ahondaremos más, pero para mí para mí es como cambiar de patio de juegos, ¿no? Es como cambiar de herramientas de juegos, cambiar de amigos y hacer una cosa diferente, o por decirlo así también como abrazar la ficción de otra manera, ¿no? Desde otro ángulo, con otras herramientas, ¿no? Entonces es muy distinto para mí, ¿no? Esto que el cine, realmente, ¿no? Y las dos cosas me gustan mucho, no es en detrimento del cine, son dos pasiones que tienen mucho en común, ¿no? Que al final es expresar cosas, ¿no? Y como respecto a cómo empieza esto, pues también en el fondo tiene que ver con esto que estoy diciendo, ¿no? Yo en realidad en esos años, ¿no? Pues entre los 12, 15, 18, yo tenía una tercera pasión que no era ninguna de estas dos, que era el dibujo. Siempre he dibujado mucho, lo sigo haciendo, dibujo de hecho los stories de las películas, dibujo las películas que he hecho, no todas, pero sí buena parte de ellas, ¿no? Y en realidad es lo que más me gustaba, ¿no? Entonces yo pensaba siempre que estudiaría Bellas Artes, que me ganaría la vida dibujando, o sea, lo tenía clarísimo con 16, 17 años. De hecho, fue así durante unos años, trabajé en una agencia de publicidad como dibujante, vale, con 18, Pero es verdad que en ese proceso, no voy a alargarme mucho, pero hice un pequeño taller de guión, de escritura cinematográfica, y yo no fui con una enorme expectativa, o sea, no era lo que más pensaba que más me iba a interesar, no era un gran espectador de cine en ese momento, siempre he sido, creo, más lector que espectador de cine también, ¿no? Y entonces en ese pequeño taller de guión, como siempre, pues cuando hay, en este caso, 3 maestros muy buenos y que son capaces de transmitirte su pasión por su oficio, este fue el caso, ¿no? En particular, una de ellas, que es Lola Salvador, que también es guionista y escritora, ella ha publicado muchos libros, es la autora del Crimen de Cuenca, de las bicicletas, hizo la versión cinematográfica de Las bicicletas son para el verano, pues de ellos aprendí un poco a escribir, ¿no? Y realmente eso pasó con 18, 19 años, ¿no? Y ahí mi flechazo por el oficio de escribir fue ahí, y no tenía muy claro hacia dónde iba. De hecho, empecé a escribir narrativa breve, no me atrevía todavía con algo más largo, pero escribía cuentos y empecé a escribir guiones. También hay algo ahí que creo que lo marca todo, que es que el comienzo de mi relación con el cine es a través de la escritura. Es decir, yo empiezo a trabajar como guionista y lo hago durante 5 o 6 años antes de plantearme dirigir por primera vez. O sea, ha sido, incluso en relación con el cine, hasta hace muy poco me consideraba, todavía hoy, quizá más guionista que director, ¿no? Ya después de 8 películas ya empiezo a considerarme director, ya era hora también, pero... Después de 10 horas. Ahora pasamos a eso, pero es verdad que sí, que he trabajado como guionista mucho tiempo, empecé trabajando de guionista para otros directores, ¿no? Entonces la escritura quedaba muy a mano, ¿no? Por eso seguía escribiendo o escribía en paralelo pues pequeñas narraciones breves, que presentaba concursos, y lo exploraba también, pero es verdad que el cine rápidamente fue muy absorbente y la idea de dirigir ya lo complicó todo, porque ya cuando empiezo a dirigir, que fue muy pronto, hice Familia con 25, 26 años, y es verdad que ya digo que se complicó todo porque salió bien. Si hubiera salido mal, quizá estaría... dibujando y escribiendo. Exactamente. Pero salió bien, así que no me quedó más remedio que hacer otra. Un accidente feliz. Luego, un accidente feliz, y luego otra, y bueno, me he dedicado más a eso que a la escritura. Claro. ¿Y qué leía? ¿Cuáles fueron esas primeras pasiones lectoras, o ya más profesionalizadas, en el sentido que había una voluntad en la escritura? ¿Cuáles recuerdas como autores tutelares? Pues no lo sé, supongo que siempre he tenido mucha, quizá no en esos primeros años, un poco posteriores ya, como dices, ¿no? Siempre me ha atraído mucho la literatura, o sea, por supuesto clásicos que todos conocemos o hemos leído en ocasiones, pero en particular siempre me atrajo mucho la literatura, la narrativa latinoamericana. También en esos años iniciales, estoy recordando de los cortos es verdad que la narrativa norteamericana también, ¿no? Pues Raymond Carver, Tobias Wolff, todos esos autores también, ¿no? Ambrose Bierce, que tenía algo más, era más oeste, el más western, ¿no? Su diccionario del diablo, los cuentos de parricidas, ¿no? Merece una película, por cierto. Ambrose Bierce, no sé si te las plantea alguna vez, porque no sé si conocéis la historia de Ambrose Bierce, pero el tipo, ya bastante mayor, era un autor estadounidense,
decide unirse a la Revolución Mexicana, cruza la frontera y desaparece. Nunca se encontró a Ambrose Bierce. Es un autor desaparecido, en combate o no. Sí. Nunca se supo. No sé hasta qué punto el Gringo Viejo de Carlos Fuentes, yo no sé si es él o hay un remedo no lo he leído, de Ambrose Bierce. Pues creo que si no es él, creo que no es él, pero puede estar inspirado. Puede estar inspirado en él. Pues Carlos Fuentes, ¿no? El autor mexicano, y luego, pues desde muy joven en la facultad tenía muchos amigos peruanos, así que enseguida conecté con la literatura peruana. Hablábamos antes, pues Julio Ramón Ribeiro, cuentista, pero también con la poesía, ¿no? César Vallejo ha sido uno de mis poetas favoritos, siempre. He tenido mucho contacto con Latinoamérica, también viví allí un año, de muy pequeño, porque mi padre venía, y bueno, pues también, no sé, poetas centroamericanos como Roque Dalton, pero bueno, Julio Ramón Ribeiro es una buena referencia como cuentista, es que siempre han tenido maravillosos cuentistas, ¿no? Y bueno, él es uno de ellos también de los que creo que me ha inspirado, y cuando empecé a escribir, a veces me ayudaba a definir el estilo de lo que quería hacer, ¿no? Decía, cuando buscas cómo explicarte, al margen de poner un par de ejemplos, pues también, no sé, siempre hay referencias, y desde luego Ribeiro es una de ellas, ¿no? Un increíble cuentista peruano, ¿no? Luego has citado a César Vallejo, que para mí es el gran poeta peruano, ¿no? Sí. Seguramente junto a Blanca Varela, pero bueno, evidentemente Vallejo tiene una repercusión mucho mayor. Es alguien que un siglo después de su muerte casi prácticamente no hay poeta que lo pueda sortear, ¿no? Yeah. Y luego hablaremos de él porque justo tú abres contra la hipermetropía con unos versos de César Vallejo. Es verdad, lo había olvidado. Sí, que yo creo que dan en una dianita que nos interesa luego para conversar. Pero sí, yo creo que es bastante evidente en tu conformación, ¿no? Como escritor, el cuento hispanoamericano, la tradición del cuento hispanoamericano. Está Julio Ramón Ribeiro, sin duda, ¿no? Pero también Bioy Casares, ¿no? Seguramente, Cortázar, sí. García Márquez. Sí, Osvaldo Soriano también, me gusta mucho como la relación que establecen con sus personajes, ¿no? Hay algo ahí que me interesa, ¿no? Cómo se relacionan los autores con los personajes de su obra. Yo creo que te proporciona, además de algo que tiene que ver con el estilo, también hay algo de la relación con los personajes y la relación que estableces, ¿no? Entre realidad y ficción, que creo que es algo que tú mismo has reflexionado mucho, tanto en tus textos como en tus textos, quiero decir, que lo has plasmado en textos, pero también en tu cabeza está antes de lanzarte a la labor narrativa o a la labor cinematográfica, ¿no? Sí, yo creo que ese tipo de reflexiones, en mi caso, y a veces llegan después, ¿no? Es decir, que más bien es cuando intentas explicar lo que haces, lo que ya has hecho, encuentras alguna explicación, ¿no? Que tiene que ver con referencias literarias a veces o con para qué utilizas la escritura, la narrativa, el cine también, ¿no? A veces me resulta imposible diferenciar las dos cosas, porque en el fondo hay algo, o sea, sí hay una diferencia, lo explico al principio, en cuanto al modo, la técnica, incluso objetivos, pero al final me refiero mucho a la ficción, ¿no? Que al final la ficción pues lo engloba todo, ¿no? El cine y también estos cuentos, por mucho que partan casi siempre de la realidad, cosa que también pasa en mis películas, ¿no? Entonces, no, decía que muchas veces cuando uno reflexiona sobre para qué le sirve la ficción a uno mismo, que creo que esto es importante siempre, ¿no? Para qué te sirve a ti, ¿no? Porque también creo que si no te es útil a ti no le va a ser útil a nadie. O sea, creo que uno tiene que pasar por eso, por hablar y escribir sobre cosas que te ayuden a entender cosas, a reflexionar, y que si a ti te ayudan, te sirven, pues quizá le sirvan a alguien más, ¿no? Siempre hay algo, sin implicar eso que uno hable solo de lo suyo, yo en eso no creo, ¿no? O sea, no creo que quizá lo hablemos más adelante también, ¿no? No creo que uno deba hablar únicamente de su esfera, de su corta esfera, ¿no? Sino que también puede uno verse reflejado en la experiencia de los demás, y creo que la gran literatura incluso tiene más que ver con eso, ¿no? que con la autorreferencialidad o el ensimismamiento a la hora de hablar de lo que a ti te pasa, ¿no? Pero bueno, ahí he salido un poco del tema. Pero sí, o sea, esa relación entre realidad y ficción es que es la base de todo, ¿no? En realidad es cómo utilizas la ficción para, supongo que una de las razones, y quizá ya más, pues para desentrañar la realidad, ¿no? Decía, yo creo que al final uno escribe sobre todo por curiosidad, porque las cosas le interesan, le atañen, le preocupan, le afectan de algún modo, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Entonces, esa es como la mejor razón para escribir, ¿no? Yo creo que
O sea, el mayor enemigo de la creatividad es el escepticismo, el estar un poco, sentirse de vuelta de las cosas, ¿no? Esto no me atañe, no me interesa, o mantener esa distancia, ¿no?, permanente, y creo que al revés, pues sentirte implicado por las cosas, que las cosas te extrañen, ¿no? Mantener esa capacidad de extrañamiento que de alguna forma tenemos también cuando somos más pequeños, ¿no? O sea, muchas veces también lo veo así, ¿no? Es como un combate contra la pérdida de la inocencia, ¿no? O sea, porque uno va perdiendo inocencia, claro, uno se va haciendo mayor y vas entendiendo cosas que a veces digo, prefería no entender esto, ¿no? La vida era mucho mejor, ¿no? Creo que escribir consiste en eso también, ¿no? En buscar eso, explicación a las cosas que te interesan y ya digo, no solo para ti, sino para los demás. Y volviendo a los autores argentinos, me gustaba mucho cómo lo expresaba Adolfo Bioy Casares, ¿no? Él decía que escribir, una de las muchas definiciones que él daba, porque hablaba mucho de su oficio, él decía que es una manera, o la mejor manera que él había encontrado, de ampliar las habitaciones de la vida, ¿no? O sea, como de hacer, y lo entiendo, ¿no? O sea, otra cosa que decía es que él pocas veces tenía una opinión sobre algo hasta que no escribía sobre ese algo, ¿no? A mí me pasa mucho eso también, hay veces que te piden opinión más ahora de todo, en la radio, y muchas veces cuando escribes sobre algo realmente desentrañas, ¿no? Ese algo, ¿no? Y llegas a conclusiones, a sitios, descubres analogías o paralelismos con otras dinámicas de lo real, ¿no? De las relaciones, entonces y eso también hace que sea, por supuesto, muy divertido, ¿no? Porque no hay nada más divertido, ¿no? O sea, un factor sorpresa, ¿no? Elementos que vienen de esas habitaciones, de esas otras habitaciones, claro, de la vida, que quizás están en penumbra eso o tienen una luz distinta, ¿no? Y de repente... Sí, decías, esto estaba aquí, ¿no? Claro. Y no lo estaba... Yo creo que conservar eso, yo hasta hoy por lo menos creo que sí lo conservo, pues eso, el motor, las ganas, el impulso de hacerlo, ¿no? Tú en el prólogo de Leonera, de hecho, usas el concepto, ¿no? En uno de estos ejercicios en que, a posteriori seguramente ya, sí, intentando entender lo que he hecho, ¿no? En qué habitaciones de la casa me he metido, ¿no? Sí. Hablas de doble nacionalidad, de que estos textos tienen una doble nacionalidad, ¿no? En el sentido en que son capaces de estar en la nación de la realidad y en la nación de lo que llamamos ficción o imaginación al mismo tiempo, ¿no? Sí, porque se deben un poco a las dos cosas, ¿no? O sea, se deben a la realidad porque muchas veces estás hablando efectivamente de cosas que están en la vida, ¿no? En el día a día, de las relaciones, de qué te ha pasado en un momento determinado, o temas que al final nos tocan a todos, ¿no? Pues o la paternidad o el amor o cosas o sea, es decir, la realidad siempre está ahí, pero siempre me gusta considerarla como una buena, ¿cómo decirlo?, como el punto de partida, ¿no? O sea, creo que la ficción puede hacer que esa realidad coja vuelo, ¿no? Es decir, contarla de una manera, ¿no? que sea eso, más interesante, de manera que lo uso a veces más como una pista casi de despegue, ¿no? Para partir, y sí intento que no me obligue, ¿no? O sea, que no sea, no me gusta, de hecho el realismo extremo no es lo que más me gusta tampoco, en ningún género, ni siquiera en el cine, ni siquiera o sea, me gusta mucho la fantasía, ¿no? Me gusta mucho la capacidad de jugar con la realidad, de verla desde distintos ángulos, ¿no? Y llevado eso al extremo, en realidad es casi, se podría pensar que la realidad es que no existe. O sea, la realidad es una cosa, hay tantas realidades como todos los que estamos en esta sala la percibimos, ¿no? O sea, cada uno ve las cosas de una manera, ¿no? Entonces, lo real como tal, tan unívoco y creo que no tiene interés y que no existe, que es mucho más interesante la interpretación, ¿no? Que hacemos de las cosas. Lo señalas constantemente, voluntaria o involuntariamente, en tus cuentos, tanto en Aquí yacen dragones como en Leonera, ¿no? Hay siempre, o el escenario principal parece que empieza siempre en la realidad más cotidiana, más reconocible, ¿no? Pero de repente aparece un elemento que hace que distorsione esa realidad y se convierte en otra realidad, ¿no? Pero sucede siempre, quiere decir, prácticamente vienes a decir siempre en los cuentos lo que acabas de decir, ¿no? No existe esta realidad o tal como nos la explicamos, ¿no? Hay un componente fantástico para ti, un pensamiento mágico, ¿no? Una raíz de pensamiento mágico que está en el corazón mismo de tu mirada sobre la realidad, ¿no? Claro, es que a veces si se trata también a veces de encontrar lo que hay de excepcional en lo cotidiano, ¿no? O sea, lo cotidiano pasa todos los días por delante de nuestra mirada, ¿no? En el autobús, en la calle, y de repente cuando querés encontrar ahí, o a veces surge, a veces ni siquiera la persigues, aparece una revelación, ¿no? Cuando dices de repente, mira, esto que está pasando, ¿no? En realidad significa otra cosa, ¿no?
Volviendo a Ribeiro, él lo expresaba siempre de una manera muy acertada, ¿no? Él decía como que a veces tenemos nuestra mirada sobre las cosas y sobre la realidad está excesivamente impregnada de conciencia, ¿no? Es como que queremos ver las cosas, o sea, de una manera, o vemos las cosas, perdón, como excesivamente mediados, o él usaba la palabra, la mirada está excesivamente preñada por la conciencia, decía él, ¿no? Y él proponía desembarazarnos de eso, ¿no? Y no ver las cosas como son, o como parecen ser, sino o como nos hemos convencido de que exactamente, ¿no? Sino ver más bien lo que significan, ¿no? O claro, si son síntoma de algo, ¿no? Si son reflejo de algo, ¿no? Más que la cosa en sí mismo, ¿no? Y eso lo explicaba él de sus cuentos, de sus prosas apátridas, que es como las llamaba, y es verdad que está ahí, ¿no? Y yo hay algo ahí, lo decía al principio, que era uno de los autores que me han gustado siempre mucho y me han influido a la hora de cultivar esa manera de escribir. Es verdad que hay algo de eso, ¿no? Como lo decía, como intentar, o ya digo intentar, a veces simplemente pasa, ¿no? Si tienes la predisposición, como a de repente encontrar eso, ¿no? Pues una revelación, lo que hay de excepcional en lo más cotidiano, en lo más natural, ¿no? Para que no se vuelva muy abstruso el discurso, yo creo que una buena forma también es que vayamos introduciendo algún texto, ¿no? Que ejemplifique bien de lo que estamos hablando. Entonces, si quieres leer a propósito de lo que has estado diciendo. Sí, también ejemplificar. Así vamos recorriendo el libro también un poco. Sí, un poco por explicar esto, leemos algún cuento breve, así como son breves. Pero bueno, en este caso del primer libro, de Aquí yacen dragones, no lo quiero leer porque es demasiado largo, y no quiero, pero sí hay algo en el comienzo, en la naturaleza del cuento, que me ayuda a explicarme. De hecho, en este primer libro fue uno de los cuentos de los primeros que escribí, y me ayudaban un poco a expresar precisamente la naturaleza de estos cuentos, ¿no? Que es leo apenas el primer párrafo solo, ¿no? Para luego explicarme, ¿no? Dice, se llama Corazones. La noticia corrió por los pasillos encelados del pabellón este del gran hospital. Atravesó las dobles puertas de los quirófanos, interrumpiendo punciones y traqueotomías. Las enfermeras se lo susurraron a los doctores, los celadores a las recepcionistas, y el capellán lo escuchó en confesión. A Varela le han encontrado 2 corazones en el pecho. Así empieza el cuento, ¿no? Es la historia breve de alguien a quien, cuando los cirujanos abren el pecho para intervenir, le encuentran que hay 2 corazones, ¿no? Y explica el cuento su enorme sorpresa, cómo recurren a vademecum para intentar entender cómo es posible esto. Y sin embargo Varela, nuestro hombre, el que tiene 2 corazones, a él sin embargo no le sorprende la noticia, porque todos en su familia habían tenido 2 corazones, ¿no? Y explica como uno para el amor y otro para el odio, ¿no? Entonces, a partir de ahí es una reflexión de este personaje, bueno, no es una reflexión, es un cuento que en realidad, ya digo, no lo quiero leer, pero en realidad explica cómo esa peculiaridad a ellos, ¿no? Dice, gracias a esta peculiaridad, los Varela eran capaces también de amar y odiar a la misma persona a un tiempo, colocando cada sentimiento en uno de los cajones estancos de los que a tal fin disponía su pecho. Capaces, por ejemplo, de llorar de alegría al descubrir en el buzón la carta de un amigo muy querido, para instantes después, llevados por la ira, romperla en pedazos exactos, ¿no? Capaces de las más tiernas palabras y caricias, pero también de insultos, de afilados gritos y puñales, capaces de bailes de fiesta y sombríos desfiles, capaces de las rosas y también de las espinas, ¿no? Bueno, explico una cosa que es como el hombre tiene esta capacidad, ¿no? De muchas veces pues a veces de amar y odiar el mismo día, ¿no? Por la mañana, incluso a veces a la misma persona, ¿no? O a uno mismo. O a uno mismo, con parecida intensidad, con apenas unas horas de diferencia, o también de amar a 2 personas, ¿no? A la vez, ¿no? Cuando se produce ese enamoramiento de alguien que dices. En realidad tiene que ver con eso que estábamos diciendo, ¿no? Como con un recurso al final, bueno, pues en este caso con una pequeña ficción, que es esa historia de alguien que tiene 2 corazones en el pecho, pues hablar de cosas que nos pasan a todos, nos afectan a todos. Hay otro pequeño, este sí lo voy a leer porque, bueno, es mucho más breve, se llama Las 7 tumbas del señor Barea, y dice, en el cementerio de Calonge, cerca del municipio foral de Etienne, en la Provenza francesa, hay 7 tumbas con el mismo nombre. En ellas están enterrados los 7 hombres que fue el señor Barea, educado los domingos, pusilánime en los hospitales, capaz ante sus empleados, tierno con ella a solas,
iracundo sin motivo, obstinado en el error y frente a los débiles, débil. Su viuda le llora indistintamente ante ellas, dependiendo de a cuál de los 7 hombres que fue su marido añore más. Bueno, luego vamos a hablar sobre el humor que hay también en tu escritura. Se acaba de expresar, se acaba de manifestar por sí sola. Hay mucho de eso. Sí. ¿El qué? Que hay mucho de eso en los cuentos. Digo. Muchísimo. Yo creo que esa ironía, ese humor siempre está en la mayoría de los textos de tus libros. Pero, claro, pensando en ese fenómeno o en ese ejercicio que referías antes, ¿no? de Julio Ramón Ribeiro, de dejemos de estar contaminados de nuestra propia conciencia, ¿no? Que eso implica mirar la realidad de otra manera. Y, por supuesto, el siguiente paso es mirarnos a nosotros también de otra manera, ¿no? La conciencia que mira hacia adentro o la conciencia que se estructura, ¿no? Yo creo que hay mucho de eso también en tu literatura, ¿no? Se puede ver pues un poco como el cubismo. De repente el individuo, ¿no? Hemos llegado como a un concepto moderno del sujeto y de repente se fracciona en un montón de piezas, ¿no? Y cada plano da un reflejo distinto de la identidad o traza un dibujo completamente distinto de la identidad, ¿no? Que creo que es algo como la sospecha psicoanalítica, ¿no? De uno es muchos unos, ¿no? Claro. El yo no existe o el yo se puede definir con 1000 definiciones distintas y todas son complementarias, todas válidas o a lo mejor todas falsas, ¿no? Sí. Yo creo que eso también está muy presente en tu literatura y creo que estaría bien leer algún ejemplo al respecto. Sí, bueno, tiene que ver este cuento que acabo de leer, este pequeño cuento de las 7 tumbas del señor Barea, tiene que ver con eso, ¿no? Con la multiplicidad de identidades, ¿no? Con todos los que somos, ¿no? O sea, contengo multitudes, ¿no? Decía Walter Whitman, por cierto, ¿no? Y yo creo que no ser consciente de eso, o negarse eso, es equivocarse seguramente, ¿no? Cada uno es como es también, pero es verdad que la identidad es un tema, es uno de esos grandes temas, ¿no? Y es un tema muy, muy delicado porque, como dices, quizá es uno de los temas en los que más importante es mirar hacia adentro y no hacia afuera, ¿no? Porque de qué identidad sabemos más que de la propia, ¿no? Y también para cuestionarla, ¿no? Porque para cuestionarse uno a sí mismo, ¿no? Yo creo que en ese desencuentro con la realidad que también te anima a escribir muchas veces, ¿no? Lo he definido un poco antes, ¿no? Cuando digo que las cosas te extrañan, a veces también es que las cosas no te gusten, ¿no? Te molesten. Eso me ha pasado mucho también al hacer alguna de mis películas, ¿no? Al acercarme a ciertos temas, ¿no? Una disconformidad, ¿no? Entonces, creo que también es importante un gesto tener claro que esa disconformidad también muchas veces sucede con uno mismo, ¿no? Es decir, y en ese sentido, Leonera, que es este segundo libro, ¿no? Que está publicado hace menos tiempo, yo creo que esa mirada hacia uno mismo todavía está más presente, ¿no? A lo mejor o está contada de una forma más despojada, ¿no? Ese cuestionamiento de uno mismo también, ¿no? Hay un cuento que habla un poco de esto, ¿lo leemos? Sí, claro. Tiene un poco de humor también. Creo que hay más de esto quizá en este segundo libro, en Leonera, que en el primero. Hay una razón lógica, hay 14 años en medio. No lo escribí con 36 años o con 40 y este es más reciente, ¿no? Con lo cual eso pasa también, ¿no? Todo lo que vas viviendo en este tiempo va llegando al libro, ¿no? Tus experiencias. Claro. Uno escribe para eso también, ¿no? Para usar la ficción pues para ir exorcizando la realidad también, ¿no? Y asumiéndola, ¿no? Y mira, creo que tenía aquí marcado. Se llama El extraño. Todos llevamos un extraño dentro del que lo desconocemos todo. Desconocemos su aspecto, su raza, su altura. Desconocemos sus gustos, su talla de pantalón, el número de pie que calza. Desconocemos hasta el timbre de su voz. Y sin embargo habla a menudo en nuestro nombre, toma decisiones por nosotros. Un ejemplo, yo pido la primera y la segunda en los bares, la tercera la pide siempre él. El extraño que lleva dentro mi amigo Carlos es un irresponsable. Abandonó el mes pasado a su mujer por una bailarina de modern jazz y ahora vagan los dos en silencio por los bares, él y su extraño, apoyados el uno en el otro sin nada que decirse. Su extraño puede ser gordo por más que usted sea flaco, puede ser sucio y soez por más que usted extreme sus hábitos de higiene y haya recibido
una educación británica. Usted puede ser, pongamos por caso, gentil y considerado, y su extraño, engañar con las vueltas del pan a los ancianos. Puede ser usted de raza negra. Eso no le exime de la posibilidad de que su extraño, ese que habita dentro de usted, sea un supremacista blanco. El extraño que llevamos dentro es el que empieza las peleas en los bares, el que llama a deshoras a casas ajenas, el que apuesta en el casino más dinero del que tengo, orina en las paredes de los conventos desafiando el orden y la clausura, llama a los policías por su nombre, vomita en camisa ajena. El extraño que llevamos dentro se burla de los novios de las mujeres que nos gustan, comprometiendo nuestra reputación, y se emociona a destiempo en bares que no recuerdo haber visitado jamás con boleros de Pancho Céspedes. Es el extraño el que grita en el fútbol, el que insulta, el que llora, no yo. El que llama de madrugada es de teléfonos públicos, es el extraño el que ignora, el que olvida y me avergüenza. Es el extraño también, no yo, el que hoy escribe estas palabras que negaré con rotundidad haber escrito. Muchas gracias. Gracias. Claro que esa condición extrañada impregna todas las dimensiones de la realidad, incluida conceptos que parecen rigurosos, ¿no? Intocables, como incluso la ciencia, ¿no? Sí. Hay un cuentito breve que tienes dedicado a tu hija, ¿no? Sí. Que es una especie de refutación o impugnación del principio de Arquímedes, ¿no? Estaría bien que lo leyeras. Claro, luego estos cuentos como el anterior vienen muy bien para echar las culpas a otros de todo, a una de esas múltiples personalidades, ¿no? Claro. La que menos nos gusta, pero... Sí, luego está, o sea, esto que mencionas, ¿no? Este cuentito lo voy a leer, tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con, bueno, con lo más inmediatamente personal en este caso, que es verdad que es un cuento que habla de mi hija cuando era muy pequeñita, y luego, pues como dices, ¿no? Esa refutación a veces de la ciencia, que es no hay nada más divertido que refutar lo irrefutable, ¿no? Que son las leyes de la física, entre otras. Bueno, pero así avanza la ciencia, de hecho. También, ¿no? ¿Sabes decirme en qué página está? 41, de Aquí yacen dragones. Vale. Es muy breve, muy breve. Y es verdad, bueno, lo voy a leer. Se llama El error de Arquímedes. La pequeña Masha, sumergida a media tarde en la bañera, con jabón y patitos de colores, desaloja una cantidad de agua por el suelo del cuarto de baño, muy superior al volumen de su cuerpo pequeño. Pues eso, que estás bañando a tu hija y dices, esto no es lo que dijo Arquímedes, ¿no? ¿Dónde está Arquímedes? ¿Dónde está Arquímedes? Aquí le quiero ver, ¿no? Sale la mitad de él. Está bien porque aquí en Marbella organiza también la Delegación de Cultura, organiza un festival que se llama Mar Científica. Podemos venir aquí a ver cómo acabamos. Yo defenderé lo mismo. Yo no te acompaño, te dejo aquí sola. Pese a los científicos. Esto tiene una cierta correlación con algunos cuentos del siguiente libro, que es Leonera, que tiene mucho en común, como ya habéis seguramente visto, y que creo que hay uno en el siguiente que creo que es más largo, pero que se llama El error de Newton, que de la misma forma que este cuento en el siguiente libro hay uno que refuta la ley de la gravedad también, ¿no? Y explica cómo no todas las cosas caen con la misma velocidad al suelo y que en eso intervienen factores que no solamente tienen que ver con la densidad o el peso de los cuerpos, sino también con la memoria, el despecho o los celos. Es una refutación también. Seguramente cuando Einstein vino con la teoría de la relatividad con sus compañeros científicos se descojonaron como acabamos de reírnos ahora con este cuento. O sea que en realidad la ciencia ciertamente avanza de esa manera también, ¿no? Bueno, y de hecho muchos científicos contemporáneos de Einstein se murieron pensando que estaba completamente equivocado, ¿no? Gente que consideramos genios de la ciencia contemporánea, ¿no? Hay algo maravilloso en Fernando que es que tratando temas que vienen a ser los arquetípicos de la literatura, ¿no? Temas de la literatura clásica como el amor, el paso del tiempo, ¿no? La memoria o el propio oficio de escribir, que son temas totémicos de la literatura occidental, bueno, seguramente de todas, tú eres capaz de filtrar esa ironía, ese humor que ya hemos visto perfectamente, como forma de huir de la solemnidad, ¿no? Porque uno hablando del amor o del tiempo se puede poner muy espléndido, se puede poner
Sí, es cierto. con la voz muy engolada, ¿no? Yo creo que esa es una de las grandes virtudes de estos cuentos también, ¿no? Que a pesar de tratar temas y, aprovechando que están las punzadas sonoras aquí, lanzar punzadas que nos tocan, ¿no? Que conmueven, también tienes la capacidad de que eso no caiga demasiado al fondo y que también estén flotando en una esfera que es más digerible, que es más amable, ¿no? Sí. Bueno, yo es que creo que es el tema del humor que también me ha pasado mucho a veces referido al cine, ¿no? Porque también en las películas que he hecho, en unas más que en otras, claro, pero muchas veces, aunque hay alguna que es más deliberadamente una sátira, es verdad que la mayoría creo que se pueden considerar dramas, incluso dramas sociales, se ha dicho, nunca estoy tan seguro yo de las etiquetas, de hecho no me gustan, pero siempre han tenido mucho humor, ¿no? Y me ha parecido muy importante. Y del mismo modo, tanto en esas películas como en estos cuentos, siempre, o sea, nunca, ¿cómo decirlo? Nunca ha sido una estrategia, ¿no? O sea, nunca es algo que dices, voy a hacer esto porque así, no sé, la película va a ser comercial o va a ser más digerible. En realidad es algo que está ahí, ¿no? O sea, que sale casi sin querer, casi a mi pesar a veces. Es decir, me ha pasado más tener que contener el humor en determinados guiones o cuentos que lo contrario, ¿no? Que perseguirlo, ¿no? Que buscarlo, provocarlo para buscar cualquiera de esos efectos, ¿no? Me ha pasado más eso, en particular en el cine, ¿no? Sobre todo cuando he abordado algunos temas que yo decía, bueno, y todavía me ha pasado incluso con las películas terminadas en proyecciones, que decía, no se pueden reír tanto, ¿no? Pero estaba escrito así realmente, ¿no? O sea, no era una equivocación que a veces pasa. Estaba escrito de esa manera, con mucho humor siempre, ¿no? Pero porque pienso que el humor está en la vida, que es... y que normalmente está además muchas veces en las circunstancias más complicadas, ¿no? Y más duras. También esto es algo que haciendo documentales, también lo he comprobado, incluso, o sea, haciendo documentales en lugares donde nadie puedes pensar que no va a haber ese humor, y es al revés, ¿no? O sea, en circunstancias o zonas de conflicto bélico incluso, ¿no? Y cuando hablas con la gente que lo está pasando realmente mal, con víctimas de situaciones muy, muy complicadas, pues siempre hay ese lugar, ¿no? Para una broma, del mismo modo pues el trabajo que he hecho como documentalista con trabajadores humanitarios que trabajan en esas circunstancias, y siempre hay lugar para el humor, y a veces el más negro de los humores, el más bestia, y es parte de la vida, ¿no? En los cuentos pues también es así, supongo, ¿no? Y lo que es verdad, no sé si es el mismo resorte, pero sí es verdad que la solemnidad siempre es algo que creo que hay que evitar, ¿no? Creo que creo que hay que tomarse muy en serio el trabajo y al público cuando te ve o te lee, pero no a uno mismo, ¿no? O sea, creo que si te tomas muy en serio a ti mismo está todo perdido, porque las cosas se secan y se convierten en otra cosa, ¿no? Y intento evitarla, no digo que a veces uno no caiga en ella porque puede ser, ¿no? Hay veces cuando sucede, de hecho, luego me avergüenzo, pero bueno, sí lo intento evitar. Y es verdad que el humor pues también cumple, ¿no? Una de esas... Estaba pensando, al hilo de tu conversación, hay un fragmentito muy breve, vamos, es un aforismo. Sí. Porque hay aforismos también, ¿no? Dentro de este libro, creo que hay aforismos, hay poemas, hay cuentos, ¿no? Que tienes en Leonera, que se llama En esto creo, sí. Y no sé si lo encuentras, porque yo no tengo la chuleta de la página, en este momento me he olvidado. Si no, lo tengo aquí, y lo podemos leer desde aquí, de hecho. Vale. Si lo prefieres, más fácil. Sí, vale, creo que lo tengo... vale, mira, lo tienes ubicado. Sí, es que sabía que había unos cortos aquí al final que tenían que ver con... Aquí otro con más humor. En esto creo, ¿no? Decías. Sí. Esto tiene que ver con cosas de las que hemos hablado, es muy breve. Claro, por eso. Es que son aforismos, como bien ha dicho. En cada uno de los libros sucede, ¿no? Cada X cuentos que también sucede eso, ¿no? Hay algún escrito realmente muy sencillo, muy breve, que conlleva una reflexión siempre, ¿no? Y a veces también digo, cuidado con los breves, que son igual los que necesitan más tiempo de digestión también, ¿no? Y bueno, están concebidos así también, ¿no? En la estructura del libro hay algo son como pequeños... en este caso, en esto creo, quizá la esperanza sea, de todas, la forma más hermosa de la ficción. Yo creo que tiene que ver con, bueno, pues con ese gusto por la ficción del que ya he hablado antes, ¿no? Con ese, no sé, flechazo total, ¿no? que tuve es algo que me gusta tanto, que de sus múltiples formas, pues la esperanza finalmente tiene algo de eso, ¿no? Es la que proyecta algo mejor, ¿no? Según hablabas del humor, de repente he pensado, si el humor también es una forma de esperanza, ¿no? Porque ese humor que aparece, ¿no? Como
como una flor en medio de la tragedia, ¿no? Esas situaciones que estabas describiendo, incluso las más tremendas, ¿no? De repente el humor es como un rayito de luz, ¿no? Llega también como un rayito de luz, ¿no? Fíjate, justo estábamos hablando de esto y creo que recuerdo de dónde viene ese aforismo. Seguramente hay algo muy parecido en el prólogo del libro que has mencionado antes, Contra la hipermetropía, que es un libro que habla más son escritos que tienen que ver más con mi oficio, sobre todo con el oficio del cine, y tiene que ver con algo que he dicho. Recuerdo rodando un documental en el norte de Uganda, en Gulu, en una población muy pequeña en la frontera con Sudán, en una zona de guerra donde había una situación muy complicada, especialmente para los niños, porque el tema del documental eran niños soldados, ¿no? Eran niños que son secuestrados de las comunidades para ser forzados a combatir. Estando allí, haciendo este trabajo, pudimos estar en un campo de refugiados que se llamaba La Logi, en la frontera, del que ellos no podían salir, entrar era muy complicado. Era un campo muy grande, eran 80.000 personas en un campo de refugiados. Es una ciudad mediana, ¿no? Pequeña. Y cuento todo esto porque una tarde, allí que pasamos un día y medio y hacían una obra de teatro, ¿no? Y los chavales, que además muchos de ellos tenían 15, pero ya habían combatido, ¿no? O sea, eran chavales recuperados, ¿no? De ese que cuando los recuperaban siempre era porque después de un combate eran los que habían sobrevivido. Entonces esos chicos en un taller hacían obras de teatro, ¿no? Y una tarde asistimos a una obra de teatro y la obra de teatro en realidad tenía una finalidad didáctica para la comunidad que era cómo comportarse si por accidente te ves dentro de un campo de minas, ¿no? O sea, luego está la utilidad de la ficción también, ¿no? ¿Para qué sirve la ficción en un sitio o en otro? Allí sirve pues, para salvar vidas, ¿no? Pero bueno, en este caso lo llamativo, yo recuerdo que estaba con uno de los profesores que dirigía a esos muchachos, que eran muy jóvenes, y entonces cuando empezó la función, que ese era el tema, el título, no recuerdo el título, pero esa era la intención, ¿no? Cuando empezó la función, había un chavalito sobre el escenario, en mitad de un campo de refugiados erigido, que de repente por accidente, persiguiendo una pelota de fútbol, se veía dentro de un campo de minas y ya no se atrevía a moverse, ¿no? Y había otro chaval desde fuera que le daba instrucciones, hablaban. Bueno, lo sorprendente es que era una comedia absoluta, o sea, era una comedia de un nivel magnífico, ¿no? Recuerdo que el chaval, como no se podía mover, pues se le quedaba una pierna dormida, ¿no? Entonces empezaba a darse golpes en la pierna. Y todo eso estaba manejado con un sentido del ritmo, con un sentido del... Y entonces toda aquella gente se reía, ¿no? Si había allí 2.000 personas o 1.000, todos estaban muertos de la risa viéndolo. Y me acuerdo que hubo un momento en que, fruto de la admiración, le dije al profesor que estaba al lado mío, le dije, ¿cómo haces esto, no? ¿Cómo eres capaz con un tema como este y en esta circunstancia, ¿no? Que esto era así porque, claro, fuera de ese campo estaba todo lleno de minas, ¿no? Y luego de hacer algo tan extremadamente divertido. Y me dijo, es que si no, no vienen. Entonces me pareció como prodigioso. Dijo, si no, no viene la gente. Entonces, era como Billy Wilder, ¿no? O sea, era el tipo, y aquello no solamente estaba bien escrito, estaba bien interpretado, era muy divertido, ¿no? Y yo creo que, lo digo solo porque yo creo que este aforismo que hemos leído surge alrededor de ese momento, de algo que escribí sobre ese momento que está en ese libro, y era casi una conclusión necesaria, ¿no? Es decir, o sea, si estos tipos tienen esperanza, ¿no? Y son capaces de tomarse esto de esta manera, ¿cómo vamos a andar nosotros, ¿sabes? Pues dramatizando por cosas mucho menores de la vida, ¿no? Y bueno, tenía ese sentido, ¿no? De reconocimiento y de halago hacia ellos, ¿no? Fernando, ya cambiando un poquito de tema, apuntando ya que estamos en mar poética, hemos pasado casi de mar científica a mar poética, apuntando ya a la poesía, creo que abres el libro de Aquí yacen dragones, ¿no? Con un cuento que nos sirve, es muy útil para reflexionar en torno al papel de la poesía, ¿no? Que se llama Epidemia. No sé si puedes leerlo, sé que no está Joaquín Sabina, que sería mejor acompañante seguramente, pues lo ha leído en su momento Joaquín Sabina. Claro, es que le contaba a Javier que cuando presentamos el libro en Madrid, el primero, Aquí yacen dragones, tuve la suerte de que vino Joaquín Sabina a leer algunos y leyó este cuento y le he dicho, no lo vamos a mejorar jamás, ¿no? Esto en ningún caso, porque en su voz sonaba mucho mejor, ¿no? Pero sí, es un cuentito. Aquí yacen dragones, siempre hay un sentido, bueno, es un libro que pasan los dos, con un cuento que se llama Epidemia y termina con otro que se llama Diagnóstico.
Y bueno, el primero tiene que ver con esa pasión también por el lenguaje, por las palabras, ¿no? por su importancia, ¿no? Supongo. Bueno, lo leo. Epidemia. Se decía en los cafés, en las plazas, en los mercados, las palabras están muriendo. Murió Eucalipto, murió Colectivo, murió Paraguas, tan querida por todos. Murió Curioso y murió Rebelión. Murió Ditirambo, pero a pocos importó porque pocos la conocían. Agonía tuvo una muerte coherente, larga y dolorosa. Al entierro de Pan acudieron millones en masa. Caían por docenas contagiadas. Alarmadas, las autoridades racionaron las palabras. Cada ciudadano podrá utilizar 30 al mes. Se persiguieron las perífrasis y los circunloquios. Se declararon proscritos los rodeos. El lenguaje se volvió exacto. Los oradores cirujanos. Los locuaces fueron encarcelados y puestos a disposición de los jueces en vistas que nunca más volvieron a ser orales. Incomunicaron a los charlatanes y los mudos se erigieron al fin en modelos sociales, pero lo celebraron en silencio. Se pusieron de moda las medias palabras, los enamorados aprendieron a decírselo todo con la mirada, los amantes con las manos. Lingüistas, académicos y semiólogos trataron de explicar el origen de la epidemia, pero no encontraron las palabras. Las autoridades pusieron protección, algunas de ellas en virtud de su relevancia. Democracia, quiniela y sistema financiero serían escoltadas en todo momento desde sus domicilios hasta las frases donde a diario se ocupan. Y el lenguaje se llenó de ausencias. Los diccionarios se convirtieron en cementerios, morgues de papel, alfabéticamente ordenadas, necrológicas, encuadernadas de la A a la Z. En secreto, los enamorados guardaron 10, 12 palabras para decírselas en el momento exacto. También los poetas hicieron provisión. En un sótano húmedo, sin ventanas, amontonaron 300 palabras. Se sabe que entre ellas estaba mañana, estaba mantel, estaba esperanza, y se sabe que, apostados sobre ellas con sus rifles, se aprestaron a defenderlas con la vida. Gracias. Me parece un alegato maravilloso de la poesía o del papel del poeta, ¿no? Me voy a poner un poco... Nos has estado haciendo reír y ahora voy a traer a un señor que generalmente viene como con mucha gravedad, ¿no? Es Heidegger, ¿no? Pero Heidegger yo creo que tiene unas palabras que están conectadas directamente, ¿no? Con esta idea que es el lenguaje es la morada del ser, en su casa habita el hombre, los pensadores y los poetas son los guardianes de esa casa. Yo creo que aquí estás apuntando precisamente a esa labor de la poesía, ¿no? La poesía es una especie como de santuario, ¿no? Como un reservorio del lenguaje de alguna manera, ¿no? Tiene un rol prometeico, ¿no? No sé si quieres añadir algo sobre eso o seguimos hablando sobre poesía. Pero... No, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con cómo el lenguaje nos define, ¿no? Y la importancia de las palabras, claro, ¿no? Y en la medida en la que somos desposeídos de ellas, o más bien ellas son desposeídas de su significado, que ese es el auténtico que a veces que pasa muy a menudo, ¿no? Y es algo, ha pasado siempre, y yo creo que además en los últimos años también vemos que pasa todavía con más frecuencia, ¿no? Cuando se rebautiza las cosas, ¿no? Cuando en vez de, voy a poner un ejemplo muy básico, pues de apartamento de 15 piso de 15 metros cuadrados se habla de solución habitacional. Es un ejemplo. Podríamos poner todos 40, ¿no? Cuando se las desposee de su significado, al final es terrible, ¿no? Porque es vaciarlas de su sentido, ¿no? No deja de ser una violación de lo más importante, ¿no? Que tienen las palabras, ¿no? Y si es algo, supongo que en la escritura de eso, ¿no? De este cuento que tiene años ya, pues en esa defensa al final del sentido de las palabras, está esa idea de encomendárselo a los que trabajan con ellas, ¿no? A aquellos para los que es su oficio y tienen, creo que un poco esa encomienda, ¿no? de defenderlas, ¿no? Y defender sus sentidos, sobre todo. Yo, por eso mismo, a ti te genera cierto respeto cuando hablas de la poesía, ¿no? En alguna entrevista te he escuchado cuando te han dicho que hay poemas en estos libros como... Sí. Vale, lo voy a aceptar, pero si tú lo dices. Sí, me siento tan impostor como con los científicos. O sea, es como... Son dos terrenos Le pasó a Einstein también, no te preocupes. Sí, seguramente le pasó a Vallejo también. Seguramente a él. Bueno, sí, seguro. Sí.
Pero yo estoy convencido también, yo suscribo esas palabras de esos entrevistadores que te han dicho que aquí hay poema. Y yo creo que podemos hacer el ejercicio de leer alguno de esos textos que tienen claramente una mirada poética y dan con un hallazgo poético, ¿no? Sí, o sea, es verdad que me gusta mucho, me gusta la prosa poética, ¿no? Y es un poco, o sea, creo que muchos de estos relatos se atreven más con eso a lo mejor que con la poesía como la entendemos, ¿no? Es verdad que en algún momento sí sentía que lo que escribía estaba muy cerca de eso, y creo que en el primer libro de estos dos me atreví más a cortar alguno de ellos al escribirlo como más con forma de poema, ¿no? Había uno o dos, ¿no? Que, mira, este es uno, Brújulas, no sé si tú tenías Yo otro. tengo anotado, mi chuleta dice nuestro, Sí, en la página 143, vale. Y derechos. Está bien acabar con derechos, de hecho. Muy bien. Perdón por el pareo, qué mala poesía. ¿Cuál has dicho para nuestro, perdón? Nuestro es 143. Y aquí yacen dragones. Sí. Sí, nuestro. ¿O no lo tienes ahí? Sí, lo tengo. Si no, te lo busco aquí. Está. Sí, es curioso esto, ¿no? Nuestro. Juntos fundamos un país al norte, al que llamamos nuestro. En él fuimos los reyes y los súbditos. Abolimos la noche y el miedo, decretamos la risa y el juego. Declaramos prohibidos los lunes y las estatuas ecuestres. Derogamos los paraguas, se rindió culto al postre. Pusimos a nuestro nombre las nubes, las tormentas de verano y el roce perfecto de las sábanas limpias. Nadie podía madrugar en nuestro. La población permanecía en la cama hasta bien entrado el día. Entonces llegaron los otros. Aparecieron de noche, sin aviso ni delicadeza. Se quedaron con nuestro país y lo llamaron suyo. Soy, desde entonces, un pueblo errante. Muchas gracias. Yo creo que no hace falta subrayar que es un muy buen poema. Como sucede con derechos, aunque es seguramente va... Bueno, podría estar enmarcado dentro de lo que en la poesía se ha llamado realismo social, ¿no? Sí. Que, por ejemplo, ejercía Blas de Otero Cierto. con mucho talento, ¿no? ¿En qué página está? ¿Lo tienes tú? 146. 146, ¿has dicho? 146. Sí, es que esto lo tenía. Me siento un poco autoritario aquí marcándote como... No, es que no, al revés, es que tú has hecho esos deberes mejor que yo, esos en concreto. ¿146? Ah, pues tienes otro paginado distinto, ¿ves? Ah, mira, espero que las versiones No es que he leído... infalible la versión que tienes previa a la publicación. Mira, Pero mientras tanto leo uno muy cortito de 3 versos apenas, del que... Ah, no, pues soy yo el imbécil que lo ha anotado No mal. está. No me pongo aquí tampoco. Se ha desaparecido este cuento. Bueno, pues ya está. Derecho lo leéis cuando compréis el libro. ¿Os acordáis de ese título? Debe estar. Leo Brújulas, que tiene mucho que ver Claro. con derechos. Este sí creo que lo tengo yo controlado. A ver. Es también muy breve y es un, bueno, pequeño brújulas. Me dicen que algunas brújulas, no muchas, empiezan a tomar conciencia y avergonzadas, arrepentidas de su tradicional actitud, obcecada, tendenciosa, conservadora, comienzan algunas, no muchas, a señalar hacia el sur. He encontrado derechos, por cierto. ¿Te puedo replicar? Por favor. ¿Me permites? Por favor. Derechos. Las piedras y los palos, los gritos, los cristales y las huelgas. Derechos inalienables del hambre. Eso sí. Muchas gracias. Bueno, podríamos seguir hablando obviamente de tus libros, que creo que ha quedado demostradísimo para quien no hubiera leído libros de Fernando León de Aranoa, que se defienden por sí solos, que no son el resultado anecdótico de un cineasta, pero se nos va acabando el tiempo, donde vamos a intentar hablar un poquito también de escritura de cine, ¿no? Muy bien. Sí. Que, bueno, requiere por muchas cuestiones un planteamiento distinto, ¿no? O sea, yo creo que la escritura de cine tiene diferencias que son de tipo logístico, que son de tipo físico, ¿no? Que son técnicas. Entonces, desde ese punto, por ejemplo, ¿cuáles son las diferencias que tú percibes, ¿no? Bueno, supongo que se parece en lo esencial, que es en lo que ya hemos hablado, ¿no? Al final, en esa
pues necesidad de entender y de desentrañar las cosas y no solo las propias, que son muy importantes, ya lo hemos hablado también, sino también las ajenas, ¿no? Creo que también consiste en entender que uno puede reconocerse no solo en lo propio, sino también en lo ajeno, ¿no? Yo creo que una de las, me voy un momento de lo que me has preguntado, pero una de las virtudes para mí de los escritores, de los grandes escritores sobre todo, es esa capacidad. O sea, no siento que el escritor tenga que escribir exclusivamente sobre lo propio, ¿no? Sino que puede hacerlo sobre su experiencia de lo que les pasa a los demás, ¿no? Es decir, creo que puede tener la capacidad de experimentar emocionalmente. O sea, tiene que hablar no solo de aquello que conoce, sino de aquello que conoce emocionalmente, ¿no? Y para eso no necesariamente tienes que haberlo vivido, ¿no? Es un ejercicio también al final de empatía, ¿no? Y de entender también que lo ajeno nos es propio, ¿no? Que lo ajeno en realidad no existe. O sea, nada es ajeno, lo decía también un dramaturgo, nada del humano me es ajeno, ¿no? Creo que, no sé si 400 años antes de Cristo o tal, ¿no? Es así, ¿no? Entonces, en ese sentido me gustan mucho los autores que han sido capaces de hacer eso, ¿no? A lo largo de la historia de la literatura, ¿no? O sea, me viene a la cabeza porque es un autor que me gusta, John Steinbeck, ¿no? Las uvas de la ira es un libro, él hizo eso, ¿no? Él fue capaz de contar en primera experiencia algo que él no había vivido, ¿no? Que es la experiencia de la inmigración, ¿no? En su caso, el éxodo de los migrantes de Oklahoma a California. Él sí hizo ese viaje, les acompañó, escribió muchos artículos sobre ellos, pero finalmente cuando escribió eso y le dio la forma de un libro, lo que hizo fue experimentarlo emocionalmente, ¿no? Y solo de esa manera puedes escribir de esa forma que él escribió ese libro, ¿no? Entonces yo creo que eso también es parte del oficio, ¿no? Es parte de lo que intento hacer, tanto en un terreno como en otro, también cuando escribo cine, ¿no? Y bueno, más allá de eso, es verdad que son herramientas distintas, lo decía antes, ¿no? O sea, para mí, de hecho, en estos cuentos hemos leído algún fragmento, yo creo que son muy poco cinematográficos, ¿no? Le contaba antes a Javier que cuando publiqué el primer libro, un periodista creo que un poco confundido y quizá por la inercia de saber que soy director de cine me dijo: los he leído, me gustan mucho, son muy cinematográficos, ¿no? Yo pensé, pues creo que no hay uno solo que yo sería capaz de rodar con una cámara, porque tienen que ver, más o menos lo habéis visto, con la expresión de procesos más internos, de reflexiones, ¿no? Son como esas revelaciones pequeñas de algunos momentos, entonces son muy poco rodables, ¿no? Creo que hay 2 o 3 en los 2 libros en total. Entonces, por eso están escritos de una forma muy distinta, ¿no? Por eso decía al principio que para mí son herramientas diferentes y sirven para cosas diferentes, ¿no? En el caso de la escritura de guiones, claro, que es por donde yo empiezo realmente, aunque muy pronto, te lo contaba, ¿no? Empiezo a también coquetear con la escritura de la narrativa, me gusta mucho también, lo intento hacerlo, pero es verdad que muy pronto me decanto más por lo cinematográfico y ahí sí aprendo el oficio, ¿no? De alguna manera creo que estudio el oficio de escribir guiones, pero nunca el oficio de escribir narrativa, que también se enseñan. Hay muchas escuelas de escritura creativa, hay muchas que no he pisado, que no conozco, entonces hay algo más intuitivo. Esto me estoy dando cuenta mientras lo cuento en mi manera de acercarme a este tipo de escritura. Por supuesto tiene que ver con... Sí me ha gustado mucho leer, y me ha gustado mucho leer a escritores explicando su oficio, esto sí es cierto, ¿no? Antes hablaba de Bioy Casares y me gusta mucho cuando los escritores hablan de su oficio, ¿no? Carlos Fuentes también lo ha hecho, lo han hecho casi todos, ¿no? Ese es un género que siempre me ha gustado porque me interesa, ¿no? Sin embargo, sí hay un momento en el que estudio y creo que aprendo en parte al menos, aunque luego el camino es largo y vas aprendiendo más, pero sí la base de la escritura de guiones, ¿no? Porque hay algo más, más artificial en ese proceso. Es un trabajo, supongo que más técnico, para empezar, porque no escribes, o sea, escribes para ti, como siempre, creo que esto es importante, ¿no? Lo decía Ribeiro también, ¿no? Él decía que la primera versión de lo que escribía era para él y la segunda era para su editor, ¿no? Decía, yo con los guiones hago lo mismo, yo escribo para mí, ¿no? O sea, no escribo, la primera no es para nadie más, no es para... Qué maravilla escuchar eso, no pensaba que no habría esa libertad. Bueno, yo me lo otorgo, luego otra cosa es que... No ha ido mal. No ha ido mal, pero no, luego sí, luego ya en las reescrituras pues igual piensas... Creo que siempre es mal negocio escribir para un actor, intento no hacerlo nunca, por ejemplo. Esta es una cosa que también muy pronto me autoimpuse, ¿no? No escribir para... Si sé que voy a trabajar con un actor, pues, Javier Bardem o Candela Peña, cuando hice Princesas, o... Nunca he querido escribir para ellos, creo que sería una equivocación, ¿no? Sería como hacer un traje a medida a alguien que no necesita un traje a medida, ¿no? Creo que además
si es un buen actor, no le va a gustar que haga eso. Él lo que va a querer es... Lo estás encorsetando. Exactamente. Además, corres mucho ese riesgo, ¿no? El de terminar escribiendo algo que le has hecho hacer ya muy bien antes, ¿no? Esto me ha pasado, por ejemplo, ¿no? Yo cuando vi a Javier Bardem en Los Lobos de Washington, que es una película que yo creo que es anterior a Los lunes al sol, sí. Me gustó tanto verle ahí que luego cuando escribía Los lunes me lo tenía que quitar de la cabeza, porque decía, voy a escribir una escena donde esté borracho porque lo hacía increíble, ¿no? Es un error, ¿no? Y además a él no le habría gustado y él nunca hace eso, ¿no? Entonces intento no escribir para nadie, para los actores. En cine se dice mucho, no escribes pensando en el espectador. Sí hay un momento en el que creo que conviene leer la película desde una mirada un poco ajena, que es difícil. Por ejemplo, una cosa que sí hago también es releer el guión desde el punto de vista de cada uno de los personajes, que es una cosa un poco rara, pero ya no como director, ni como productor, ni como público, sino hacer la lectura del guión dándole el protagonismo de mi lectura a cada uno de los personajes, ¿no? Creo que eso ayuda mucho a que los personajes que tienen menos peso en el guión lo adquieran, ¿no? O sea, descubras ahí en que estás haciendo un estereotipo, un arquetipo que le falta, ¿no? De repente les falta entraña, les falta dolor, les falta... Y esas lecturas, por ejemplo, sí son muy útiles. Esto tampoco me lo enseñaron, o sea, esto es una cosa que un día descubrí y empecé a hacerlo. Pero es verdad que en ese primer taller sí descubres cosas sobre la escritura de guiones que no imaginas y que, bueno, pues que tienen que ver con que es una escritura muy despojada, muy desnuda, se escribe siempre en presente, en tercera persona. Tienes muchos menos recursos que en la narrativa, o sea, no dispones de... O sea, es como una escritura un poco a cara lavada, ¿no? O sea, no dispones del maquillaje que a veces es la retórica, las figuras literarias, la metáfora, el humor, la poesía. Todo eso no existe en un guión. Tú en un guión tienes que escribir de una manera muy despojada, ¿no? Y eso tiene su dificultad también, claro. Tiene otra dificultad, que mucho del guión no se dice, sino que es un lenguaje visual, ¿no? O sea, lo tienes que ver. Un guión, entiendo que tienes que estar viéndolo constantemente, ¿no? Claro, es una escritura, supongo que se podría decir también de la literatura, pero es verdad que en el caso del guión ha de ser... O sea, uno no escribe un guión para ser leído, ¿no? O sea, el guión... escribes para ser imaginado, ¿no? O sea, es una escritura muy, más que visual, esto es una palabra un poco rara, yo diría muy evocativa, ¿no? O sea, que el que lea visualice lo que tú has visualizado previamente, ¿no? Porque es falso que el escritor de guiones sea al final alguien que escribe un cuento narrativamente con las palabras. O sea, realmente el escritor, el guionista, tiene que visualizar la película, ¿no? O sea, yo cuando escribo para otro director, que lo he hecho, lo hice mucho al principio y lo he vuelto a hacer recientemente incluso, en realidad tienes que imaginarte las escenas, ¿no? Y cómo, si se producen en un espacio como este, donde yo estoy aquí sentado, y es diferente tener el público alrededor, como ahora, que tenerlo alineado, es muy diferente para el comportamiento del personaje en la escena. Entonces todo eso lo tomas en cuenta, lo visualizas y lo intentas transmitir, y aquí viene la parte más difícil, sin ofender a nadie, porque últimamente pasa que luego mucha gente se enfada, a veces los actores, ¿no? Que les molestan las acotaciones, dicen, pues no me pongas acotaciones, ¿no? ¿Sabes? Cuando pone de repente Pablo y entre paréntesis la acotación pones enfadado. Y luego pues pones el diálogo, ¿no? Entonces eso pasa, ¿no? Que de repente algún actor dice, ya decidiré yo si estoy enfadado o no, ¿no? Bueno, esto como todo en la vida hay cosas más torpes y luego hay cosas que tienen más sentido, ¿no? También, o sea, lo que no quieren es la dirección del guionista, ¿no? En ese momento, bueno, todo son pequeños elementos, pero que hacen que escribir guiones sea a veces un ejercicio de funambulismo interesante. Sí. Antes citamos a César Vallejo y dijimos que en algún momento íbamos a hablar de él. No tenemos aquí un ejemplar de Contra la hipermetropía, pero este libro, que como decíamos son más, quizás tiene un carácter más ensayístico, sí. abre con este epígrafe de César Vallejo que me parece extraordinario. Es simplemente un fragmentito de un poema, ¿no? De Poemas Humanos, sí. Que es uno de... Es una belleza eso. Bueno. Sí. Un albañil cae de un techo, muere y ya no almuerza. Innovar, luego, el tropo, la metáfora. Claro, aquí hay algo tremendo. Contra la hipermetropía hablas mucho del cine, ¿no? Y yo creo que aquí hay algo clave en el sentido en que estás diciendo el posicionamiento del artista, ¿no? ¿Dónde estoy posicionado? ¿Hasta qué punto me puedo permitir el lujo de la creación, del regodeo de las palabras, del regodeo de las imágenes, ¿no? Sí. Cuando
está el obrero muriendo, ¿no? ¿Cómo haré yo esta película? Ahora traslado a la película, ¿no? Porque tú tienes películas que tienen una visión muy realista, me lo puedes discutir obviamente. No, sí, por supuesto, sí. Pero, por ejemplo, yo veo como una trilogía, y puede ser que esté equivocado, pero veo como una trilogía, Barrio, Los lunes al sol, Princesas, creo que funcionan como un arco conjunto que obviamente tiene el foco en el proletariado, en los parias, ¿no? Totalmente, sí. Claro, pones ahí el foco y la forma en que puedes introducir ya la fábula, la fantasía, el humor, ya no es lo mismo. De repente aparece una responsabilidad que es otra, ¿no? Sí, o hasta dónde puedes llegar, ¿no? Es verdad que sí, la cita de César Vallejo de los poemas humanos, como dices, es verdad que lo expresa de otras maneras en el poema también, pero claro, con una brutalidad enorme, ¿no? O sea, si alguien tenía un sentido y una capacidad para el uso del lenguaje y de la escritura realmente asombrosa, era él, ¿no? O sea, y él tenía ese compromiso también, ¿no? O sea, de qué habla lo que hago, ¿no? ¿Qué es más importante, ¿no? Hay algo más importante, cómo se complementa, ¿no? En ese fino equilibrio es tan difícil, ¿no? Y yo creo que tantas cosas han funcionado bien o han sido mejores o peores por la ausencia de ese equilibrio, por todo esto desde luego sujeto al gusto personal de cada uno, ¿no? Pero es un equilibrio muy delicado. Bueno, el propio César Vallejo, yo creo que su último libro de poemas es sobre la Guerra Civil Española, ¿no? Es España aparta de mí ese cáliz. Son 12, 14 poemas sobre la guerra de España, ¿no? Porque aquí se vinieron todos, ¿no? Muchos de ellos, no todos, pero sí muchos de ellos, y Vallejo fue uno de ellos, ¿no? Y luego escribió ese último poemario, ¿no? Sobre la guerra española. Y Steinbeck, del que hablaba antes, también es alguien que en ese sentido lo tenía clarísimo, ¿no? Y él también lo expresaba así muchas veces, ¿no? Hablando de qué era para él importante, ¿no? Él lo definía de una forma que a mí, creo, son lecturas que a mí me han influido mucho, tanto las de uno como las de otro, como muchísimas otras, ¿no? Y Steinbeck es algo que lo formula de una manera muy bella, ¿no? Él habla incluso de la obligación del autor, ¿no? Creo que cuando él recibe el Premio Nobel de Literatura, en ese discurso, él dice que la obligación del autor es, lo voy a decir mal, pero es como demostrar la probada capacidad del hombre para la dignidad en la derrota, para la compasión y para el amor, ¿no? Y también añade que los héroes modernos ya no son los dioses, no son los reyes, no son los guerreros, son las víctimas, son los médicos, son los que sufren, ¿no? Eso lo expresa él Steinbeck gana el Nobel, pues seguramente en los 40 o en los hace casi 100 años, ¿no? Entonces es verdad que son cosas que a mí me han influido como lector, y cuando veo su trabajo y percibo su grandeza, pues me han empujado también. Y luego la mirada de uno y su compromiso con las cosas, con la sociedad, sobre todo, pues como decía Steinbeck, con la gente que sufre, ¿no? Que dices, y yo pues no es que haya hecho eso solo, pero es verdad que es algo que lo tiñe todo, ¿no? Al final, en mayor o menor medida, y que cuando lo he abordado, como en Los lunes al sol, en esas 3 películas, siempre hay un frágil equilibrio, ¿no? En hasta dónde llegas, ¿no? Expresando. Yo creo que al final, si expresas tu visión de las cosas, ¿no? Que es de lo que se trata al final, de lo que va el oficio de escribir y de hacer películas, no te vas a equivocar. Es decir, que vas a llevarlo hasta donde tú sientas que tienes que llevarlo, ¿no? Del mismo modo que a veces veo también películas que expresan un compromiso muy fuerte, pero que lo hacen también de una manera muy torpe o muy panfletaria, y creo que eso es un flaco favor a la causa que pretenden defender, ¿no? Y eso también, o sea, ¿no? Eso desde luego no es sinónimo de calidad, ¿no? Ni del hecho de que alguien... Pero bueno, eso es un equilibrio muy delicado, ¿no? Hay que encontrarlo. También Cortázar reflexionaba sobre eso, ¿no? Donde está el justo equilibrio para poder seguir volando sin lastre en las alas, ¿no? O sea que al final... Lo decía al principio, para mí la ficción, la capacidad de invención, la poesía, el humor es muy importante, ¿no? Y creo que todo eso, bueno, con la realidad, pues ayudan a explicarla de una manera, ¿no? O sea, Y aún así, buscando una coherencia entre la persona que eres o la voz que destila de la persona que eres, ¿no? Muchas personas destilando esa voz. Esto que hemos visto también en la literatura tuya, también está en el cine, incluso en las películas más realistas. Sí, totalmente. Porque incluso en Princesas, Barrio y Los lunes al sol hay momentos, hay grietas, ¿no? Donde se cuela la fantasía, donde se cuela el sueño, donde se cuela la esperanza, o ese momento de
el niño en el campo de minas, ¿no? Sí, Pienso, por es ejemplo, eso. supongo que la mayoría la habréis visto, pero en Barrio, la llegada de la moto de agua, ¿no? Al barrio. Eso es una Claro. imagen entre el surrealismo, el humor, Sí. la luz. En Princesas, cuando acaban las prostitutas en el coche del ministro, ¿no? Dando una vuelta, o Los lunes al sol, cuando ellos se ven en la televisión, ¿no? Sí. En un concurso que se inventan Tal ellos. cual. Así que para mí eso es esencial. O sea, para mí es la parte más importante de esas películas, ¿no? Creo que sin eso no tendrían el vuelo, antes he usado esa palabra, ¿no? que pueden llegar a tener, ¿no? O sea, cuando las escribes, cuando esas fisuras en la realidad, efectivamente. Pero lo he dicho antes, también porque ya he dicho que la realidad es muy poco realista, ¿no? que en la vida pasan esas cosas, ¿no? Yo me he visto metido a veces en situaciones que digo, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? No es verosímil. No es verosímil, ¿no? Exactamente, hay una diferencia enorme entre lo verosímil y lo real, ¿no? Y las películas tienen que ser verosímiles, no reales. Eso también es un poco un aforismo de guionista y es real. Las películas lo que tienen que ser no tienen que ser reales, tienen que ser verosímiles, que te creas lo que está pasando, ¿no? Y de hecho en esos guiones, en los guiones, por ejemplo, de Barrio y de Los lunes al sol, recuerdo momentos concretos donde precisamente esas situaciones que estaban un poco bajo sospecha, ¿no? A veces por el productor al que adoraba, Elías Querejeta, y que me ayudó muchísimo en mi carrera, ¿no? Fue mi primer productor, de hecho. Pero teníamos sentido del humor diferente. Esto era casi mi única diferencia con él, era el sentido del humor, ¿no? Entonces había cosas que para mí eran esenciales, como la moto de agua, ¿no? En Barrio, el hecho de que a un muchacho, a uno de ellos tres, esta ironía trágica del destino, que le toca una moto de agua y es Madrid, un barrio, no tiene nada que hacer con ella, ¿no? Y entonces la encadena una farola con una pitón de aquellas de los años 80, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo le toma el pelo, ¿no? Todo el mundo le dice, ¿y las ruedas, no? De la moto. ¿Quién no quiere una moto con 2 ruedas con 18 años? ¿No? Y luego la tragedia se acumula porque se la roban después, ¿no? Hay un momento en que han cortado la cadena y se han llevado la moto, que le dice el amigo, te han dejado ni las ruedas, ¿no? Le dice él. Entonces, ese nivel de... Yo creo eso no lo veía. Eso no lo veía. No, era lo único que no veía, ¿eh? Pero ese humor es un humor que además también tiene que ver con lo que cuenta la película, ¿no? Al final toda la película hablaba de eso, de los sueños de 3 chavales en un barrio de la periferia y de cómo en realidad esos sueños están encadenados al barrio, a la realidad en la que viven, ¿no? Ya, digamos, y la moto era eso, ¿no? Era la fantasía encadenada a una farola del barrio, ¿no? Entonces, para mí tiene un sentido muy profundo en la película, tanto que fue su cartel. Al final el cartel de la película, imagínate si lo salvé, icónico, claro, que conseguí que el cartel de la película fuera la moto de agua encadenada a la farola. Claro. Que es desconcertante, pues es casi un cuadro de Magritte en una película que es realista, ¿no? Eso es. Y eso fue, y yo creo que eso ayudó mucho a que la gente, y es una imagen que no se olvida, ¿no? Ahora me hace mucha ilusión cuando veo a chavales muy jóvenes, raperos, gente, y unos cuantos que se tatúan la moto de agua encadenada a la farola. Pero no uno ni dos, muchos y algunos de ellos en la escena del rap, que yo desconozco, no voy a mentiros a esta altura, que la llevan tatuada y es como un gesto de representación y de orgullo, ¿no? por el origen de Barrio, ¿no? En su caso. Barrio, ¿no? Y es verdad que estas imágenes para mí son esenciales, ¿no? En Barrio lo fue, en Los lunes al sol también había una escena que rozaba eso, no se rozaba, que era también cuando los 4 o 5 amigos se van a cuidar a un niño pequeño, porque que era una escena que también tenía mucho humor, pero yo siempre cuando la cuestionaban en el guión, cuando Querejeta o incluso, bueno, decían, esto no va a ser verosímil, ¿no? Decían, o sea, no va a ser creíble que estos 4 tíos acaben en un chalet casi de lujo cuidando a un niño de 11 años. Y yo reinterpretándole los cuentos clásicos. Eso es. Y yo decía, dejadme intentarlo, ¿no? O sea, porque yo creo que la escena está escrita con unos códigos verosímiles y luego hay muchísimo que depende del trabajo con los actores, de la puesta en escena, y me creía capaz de hacerlo también con ellos, por supuesto, con Javier Bardem, con Luis Tosar, que son... Y me acuerdo que al productor, que fue a Vigo a convencerme de que no la rodara la escena, le dije, déjame rodarla, Elías, que va a funcionar, va a funcionar. Y en este caso, en otros tenía el razón, esto no es pero en este caso rodamos la escena y está en la película, y para mí es de los mejores momentos de la película, como lo es la moto de agua en Barrio, porque si hay algo que no me gusta, volviendo al retrato de lo real, es el costumbrismo, ¿no? Es cuando las historias se quedan tan pegadas a la realidad que bueno, que es como de alguna manera plana y no tiene... Entonces creo que también nosotros estamos un poco para eso también, ¿no? Claro. Para despegar un poquito la poesía, el humor, el tal, ¿no? Y hacer que la realidad sea más real, claro, más realista y más convincente, ¿no? Y ahora sí tienes películas cuyo planteamiento podría estar en estos libros, ¿no? Porque
Por ejemplo, familia. Es cierto. Es un planteamiento que es Podría ser un cualquier cuento. texto de este libro, ¿no? Es cierto, De sí. repente Lo he dicho alguna la vez. mayor Sí, sí. cotidianidad se extraña. Sí. Se distorsiona por completo, pero sigue pareciendo el día a día ¿no? de cualquier persona. Exacto, es un extrañamiento total, es una circunstancia completamente loca y casi imposible también otra vez, pero realmente lo interesante de esa historia para mí era cuando ya, recorrido un cierto metraje, muy poco creo, y sobre todo al final, percibías esa locura de pues como una forma de realidad, ¿no? Cuando realmente decías, esto es muy real, ¿no? Y no lo es, unos actores interpretando una familia, ¿no? Esos juegos es lo que hace que esto sea divertido, ¿no? Lo que me parece más atractivo, ¿no? Del proceso creativo, ¿no? Bueno, yo seguiría hablando con Fernando, imagino que vosotras seguiríais escuchando horas y horas, pero es verdad que luego tenemos a las 8:30 punzadas sonoras y como han estado ahí se han quedado con nuestras caras, o sea que Es verdad. os invitaremos. La rueda de preguntas, obviamente, me la voy a saltar para que dé tiempo a firma de libros, que imagino que Fernando nos ha convencido de la mejor manera, que es haciéndonos reír y haciéndonos pensar. Y luego, por supuesto, os invito a todos y a todas a que nos traslademos al Museo del Grabado a escuchar a Inés y a Paula, que están grabando el podcast, ¿no? Muchísimas gracias, Fernando. Oye, a ti, Javier, muchas gracias. 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 Muy amable.